porque hoy va a ser una sesión, va a ser interesante. Vamos a tener un reto cada quien. El- Hola Javier, buenas noches. Hola Javier, buenas noches, bienvenido. Hola Yuri, hola a todos, buenas noches. Hola a todos, buenas noches. Ok, entonces, a ver, vamos a empezar acá. El, pues bienvenidas y bienvenidos todos al curso de las escuelas filosóficas espirituales, el juego, el espejo, el espíritu, a la montaña de la sabiduría. Hoy la vamos a ver de una manera distinta, esta montaña. Hoy vamos a tener la segunda parte de la cuarta y última escuela budista, Madhyamika, la escuela del camino medio. Hoy, viernes 30 de mayo de 2025. El, y bueno, vamos a dedicarle la sesión a Antonia Navarro González, que le reconstruyeron la rodilla, sobrina de nuestra compañera María Luisa González, y para el perrito Max, que está enfermo del corazón. Y vamos a generar nuestra motivación. Si pueden, como estamos en las escuelas Mahayana, si, si quieren y pueden generar la motivación de la bodichita, que es para liberar a todos los seres del océano del sufrimiento, voy a alcanzar la iluminación, la budeidad completa, la mente omnisciente de un Buda. El, y para ello generalmente tomamos refugio en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, en la Sangha. Empezamos. Ok. Dice, solicitud de enseñanzas. Semche Namchi Sampadan, Loyiche Dragjita, Guarche Chuntun Montempayi, Choyi Corlo Corduso. Semche Namchi Sampadan, Loyiche Dragjita, Guarche Chuntun Montempayi, Choyi Corlo Corduso. Viendo las diferentes motivaciones e inteligencias de los seres sensibles, por favor giren la rueda del Dharma, del Mahayana, Theravada y las tradiciones comunes. Para los seres, de acuerdo a su motivación y a su inteligencia, de los vehículos grandes y pequeños, girar la rueda del Dharma, imploramos. Ok, hoy, hoy coincidió la clase, dicen que tenemos todos un momento de vacuidad que se nos presenta 2 veces al año, cada quien en una fecha distinta. Y hoy coincidió que es mi momento de vacuidad, entonces dije, guau, qué bonito regalo que estemos estudiando esta escuela mayámica. Y hoy vamos a entender por qué es tan difícil entender esta escuela y conectar con esta escuela, pero si lo logramos hacer es la escuela que nos puede llevar hacia la liberación. Y, y hoy, ya que había terminado la sesión, en mi mente surgió que viéramos la otra versión del Sutra del Corazón de la Sabiduría. Y yo decía, no,
No, todavía no, y es más larga y nos va a quitar tiempo. Y fue, ¿cómo te lo explico que tienen que ver esta sesión? Yo que a veces son, no sé si los Budas, Bodhisattvas, las Dakinis, no sé, o Prajnaparamita, pero entonces vamos a ver una versión más larga. La voy a leer ahora para que la conozcan y ya luego compartírselas para que la puedan leer ustedes. Entonces, vamos a hacerle una postración a Prajnaparamita. Hoy que veía esta imagen, ay, se me salían las lágrimas. Este, tengo mucho cariño a esta versión, pero no sé por qué me conmueve tanto. Entonces vamos a empezar. Dice, el Sutra del Corazón, Her Sutra, Prajnaparamita Hridaya Sutra. Sutra del Corazón de la Perfección de la Sabiduría. No hay palabras para describir la Prajnaparamita, sin nacimiento, sin cese, la esencia misma del espacio, esfera de la actividad de la sabiduría primordial individual autoconsciente. Me postro ante la madre de todos los Budas de los tres tiempos. Así oí una vez. El Bhagavan permanecía en el macizo de la montaña de los buitres, en Rajagrija, junto con una gran comunidad de monjes y una gran comunidad de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las tres categorías de fenómenos llamada percepción profunda. También en aquella ocasión, el Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara contemplaba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y consideraba los cinco agregados como vacíos de naturaleza inherente. Entonces, mediante el poder del Buda, el venerable Shariputra dijo esto al Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara. ¿Cómo debe adiestrarse cualquier hijo del linaje que desee practicar la actividad de la profunda perfección de la sabiduría? Así habló, y el Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara dijo esto al venerable Sharadvatiputra. Shariputra, cualquier hijo del linaje o hija del linaje que desee practicar la actividad de la profunda perfección de la sabiduría, deberá contemplar así, considerando correcta y repetidamente que estos cinco agregados también están vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacío, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma también no es más que vacuidad. De la misma manera, sensación, discernimiento, factores de composición y conciencia son vacuidad. Shariputra, de manera similar, todos los fenómenos son vacuidad, sin características, no producidos ni cesados, ni inmaculados, ni con mancha, ni deficientes, ni completos. Shariputra, por tanto, en vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discernimiento, ni factores de composición ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visual, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómenos. No hay elemento del ojo y así hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento ni de la muerte. De manera similar, no hay sufrimiento, origen del sufrimiento, cesación del sufrimiento, ni camino hacia la cesación. No hay sabiduría exaltada, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Shariputra. Por tanto, porque no hay logro, los bodhisattvas confían y permanecen en la perfección de la sabiduría, la mente sin oscurecimiento ni temor. Al haber ido completamente más allá del error, alcanzan el punto final del nirvana. Todos los budas que permanecen en los tres tiempos despiertan también clara y completamente a la insuperable, perfecta y completa iluminación mediante la perfección de la sabiduría. Por tanto, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra de la gran visión, el mantra insuperable, el mantra inigualable, el mantra que alivia todo sufrimiento, debe ser conocido como la verdad porque no es falso. El mantra de la perfección de la sabiduría se dice de esta manera. Teyata Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisoja. Shariputra. El Bodhisattva Mahasattva debe adiestrarse así en la profunda perfección de la sabiduría. Entonces el Bhagavan surgió de aquella concentración y elogió al Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara diciendo:
bien dicho, hijo del linaje. Así es, así es. La profunda perfección de la sabiduría se debe practicar como has indicado. Incluso los tathagatas se regocijan. Habiendo hablado así el Bhagavan, el venerable Sharad Bhatiputra, el Bodhisattva Mahasattva Arya Balokiteshvara, los que los rodeaban en su totalidad, junto con el mundo de los dioses, humanos, ashuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron en gran medida las palabras pronunciadas por el Bhagavan. Tayatam gate gate paragate parasangate bodhisoja. 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 Namo, me postro ante el Lama, me postro ante el Buda, me postro ante el Dharma, me postro ante la Sangha, me postro ante la Gran Madre Prajnaparamita. Que mis verdaderas palabras se cumplan. Así como en el pasado Indra contempló en su mente el profundo sentido de la Prajnaparamita y confió en la recitación de estas palabras para apartar a todos los demonios, amenazas y oposición, igualmente yo mismo contemplo en mi mente el profundo significado de la Prajnaparamita y confío en la recitación de estas palabras para apartar a todos los demonios, amenazas y oposición, que desaparezcan, que se pacifiquen totalmente. Namo, me postro ante el Lama, me postro ante el Buda, me postro ante el Dharma, me postro ante la Sangha, me postro ante la Gran Madre Prajnaparamita. Que mis verdaderas palabras se cumplan. Así como en el pasado Indra contempló en su mente el profundo sentido de la Prajnaparamita y confió en la recitación de estas palabras para apartar a todos los demonios, amenazas y oposición, igualmente yo mismo contemplo en mi mente el profundo significado de la Prajnaparamita y confío en la recitación de estas palabras para apartar a todos los demonios, amenazas y oposición, que desaparezcan, que se pacifiquen totalmente. Namo, me postro ante el Lama, me postro ante el Buda, me postro ante el Dharma, me postro ante la Sangha, me postro ante la Gran Madre Prajnaparamita. Que mis verdaderas palabras se cumplan. Así como en el pasado Indra contempló en su mente el profundo sentido de la Prajnaparamita y confió en la recitación de estas palabras para apartar a todos los demonios, amenazas y oposición, igualmente yo mismo contemplo en mi mente el profundo significado de la Prajnaparamita y confío en la recitación de estas palabras para apartar a todos los demonios, amenazas y oposición, que desaparezcan, que se pacifiquen totalmente. Ha sido enseñado que cualquiera que sea el fenómeno interdependiente que surja, no tiene cese ni aparición, ni interrupción ni continuación, ni ida ni venida, ni es único ni múltiple, que sean pacificados todos los conceptos. Me postro ante estas palabras que pronunció el perfecto Buda, el maestro sublime, que sean pacificadas las 80,000 fuerzas negativas, que sean apartadas todas las condiciones que traen daños y conflictos, que se realicen perfectamente todas las condiciones favorables y lo auspicioso, y toda felicidad y fortuna en este mismo momento. Que así sea. Que así sea. Que así Que sea. así sea. Que así Que así sea. sea. Como ven, esta es una versión muy poderosa porque tiene este anexo al final. Hola Yolanda, buenas noches. Bienvenida. Entonces, pues, yo les decía que, a ver, no, como que teníamos la versión de Kunsan, pero no sé, alguien insistía y dijo, no, tienen que ver esta versión. Y quizá por lo que estamos viendo en México y lo que se está viendo en el mundo, y dije, ok, está bien. Aunque es un poquito más larga que las que hacemos. Entonces vamos a empezar.
¿En dónde nos encontramos? ¿En qué parte de la montaña de la sabiduría? Y estamos aquí, ¿no? Ya en la escuela mayámica y hoy vamos a ya empezar a ver un poquito del sabor de la escuela prasángica mayámica. Entonces, estoy muy emocionado de esto. Y bueno, tenemos acá el material de apoyo, que es el que va a seguir Kunsan. Están ahí en su PDF. Y ¿qué vimos la sesión pasada y qué vamos a ver hoy? Por fin, después de 4 años de un largo recorrido filosófico, la sesión pasada empezamos a estudiar la novena escuela filosófica de la India antigua, o la cuarta escuela filosófica budista, la del Camino Medio, la escuela mayámica, la escuela del Sendero Medio. Intenta encontrar este equilibrio entre lo que existe y lo que no existe, entre la realidad y la irrealidad, entre los objetos externos y nuestras proyecciones mentales. Como dice Kunzang, es tan sutil su planteamiento al grado que no propone nada, sino solo refuta lo que plantean las otras escuelas, que si no las conocemos o no las hemos estudiado, no entenderemos nada, o las entenderemos equivocadamente. De ahí que sea tan importante hacer el recorrido filosófico, escuela por escuela, escalón por escalón. ¿Qué vamos a ver hoy? La segunda parte de la escuela mayámica, y vamos a ver cómo es eso de que ni la mente ni los objetos externos existen de verdad. ¿Sí? Ok, entonces decíamos que el camino medio significa no tener puntos de vista extremos, especialmente los del eternalismo o el nihilismo, y que el camino medio no es el punto medio entre esos dos extremos, sino que está en una dimensión superior, en una dimensión por arriba, distinta. Entonces, vamos a empezar bueno, empezamos a ver la introducción a la escuela mayámica y ahora vamos a ver la segunda parte. Decíamos que esta escuela mayámica se divide en dos subescuelas, los svatántricas y los prasángicas. Y los svatántricas a su vez se dividen en dos, los yogacara, que son muy similar a los chitamatras, y los sutrántica. Pero esta prácticamente no se estudia. La que vamos a estar viendo es esta, la yogacara svatántrica mayámica y la prasángika mayámica, estas dos. Entonces vamos a empezar con la svatántrica. Dicen ellos, svatántrica mayámica son los proponentes de la vía del medio, otra forma de decirle al camino medio, que afirman la inherencia de la razón correcta del silogismo. Ahorita vamos a entender eso, qué significa. Es una cosa un poco abstracta que voy solamente a anotar, pero no vamos a entrar a detalle, dice Kunzang. Todo esto lo dice Kunzang, ¿no? Significa que cuando tenemos un silogismo, por ejemplo, el sonido es impermanente porque está compuesto, entonces la relación entre estos tres, el sujeto, 1, 2, el predicado, es decir, la tesis y la razón, ¿sí? Sí existe de verdad. Es como el hecho de que las cosas son como son, es algo real, ¿cierto? El hecho de que el sonido es impermanente y que es compuesto, porque es compuesto es impermanente, es un hecho que es así, existe verdaderamente. La fuerza del hecho no se puede negar, no está siendo creado por mi mente conceptual porque es así, es la forma en que la cosa existe. Entonces, dentro de un silogismo, la razón correcta tiene un poder sobre la tesis, y este poder es real, es inherente al fenómeno. Por eso se llaman proponentes de la vía del medio, que afirman la inherencia, afirman que hay esta característica inherente de los fenómenos. También tienen otra idea que vamos a ver más adelante sobre la parte de los fenómenos que existen que es real, dice Kunzang, ¿no? Entonces,
Los silogismos van a ser muy, muy importantes para entender la escuela filosófica mayámica, pero van a tener una manera distinta de interpretarlo la Yogacara y la Prasángika. Afortunadamente, cuando estudié el curso de Pramana, todo era sobre silogismos y bueno, era como un coco. Entonces, lo poquito que aprendí, lo aprendí de ellos, que básicamente es de la escuela sutántrica. Pero, ok, ¿qué es un silogismo? Un silogismo nos plantea, hay un sujeto puede ser un ser, una persona, un animal, o incluso un objeto, o el sonido, como en este caso. Este sujeto, eh, hay un predicado que se le aplica y luego hay una razón. Cuando tenemos el sujeto y el predicado, tenemos esa es la tesis. Cuando se junta estos dos, ¿sí? Aquí esto nos hace la tesis, ¿no? La suma de estos dos es la tesis. Entonces, aquí esta es la tesis. Hola Miriam, buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Y entonces tenemos el sujeto, estás hablando de los silogismos que ven la escuela svatántrica y la prasángika. Entonces decíamos, un silogismo tiene un sujeto, un predicado, la razón y el ejemplo, pero el sujeto y el predicado nos hacen la tesis. Y luego viene una razón. Esta razón es la que como que valida el silogismo y luego nos dan a veces un ejemplo. Entonces, este silogismo, el sonido es compuesto, es impermanente porque está compuesto, es muy famoso, ¿sí? Y es muy estudiado. Entonces, ¿cómo funcionaría aquí? El sujeto es el sonido, el predicado es impermanente, el sonido es impermanente, y la razón es porque está compuesto. Y los svatántricas plantean algo muy curioso, porque ellos dicen que la razón tiene un poder sobre la tesis. Y dicen, y esto no lo estoy inventando yo, esto existe por sí mismo, y esta es una prueba de que existe de manera inherente. ¿Sí? El- en el primer sello del budismo, podríamos tomar acá el primer sello dice, todos los fenómenos compuestos son impermanentes. Entonces aquí el sujeto sería todos los fenómenos compuestos y el predicado son impermanentes. Aquí en este caso no nos están dando una razón. Esto se parece más a la escuela prasángika. Y por ejemplo, podríamos tener pues cualquier objeto que quieran. Una mesa es compuesta, ¿no? De tablón, las patas, los clavos, el cemento, el barniz, etcétera. Entonces, como es un fenómeno compuesto, pues esa mesa pues, no va a durar para siempre, ¿verdad? Va a llegar a su fin. La puedes desarmar, o se quema, o se destruye, ¿no? ¿Sí? Se agrieta. ¿Sí? Entonces, viene la escuela prasángika y dice, que la prasángika quiere decir proponentes de la vía del camino medio que formulan consecuencias filosóficas. Y dice Kunzan, ¿recuerdan por qué? ¿Recuerdan que hablamos de eso el primer día?
era porque los prasángika no se esfuerzan tanto en dar una razón, sino en quedarse con la tesis, ¿cierto? Es como si digo, por consecuente, el árbol no es verde. No, entonces por consecuente el árbol no es verde, sí. Como dijiste sí, por consecuente es verde y no es verde a la vez. Y Kunzan hace cara así como de estar pensando, no lo sé, por consecuente. No daban la razón, porque si hubieran dado la razón dirían, por consecuente el árbol es verde, por tal y tal y tal y tal. ¿Qué es lo que hacen todas las otras escuelas? Ellos no. Se quedan con las dos primeras partes del silogismo, es decir, el sujeto y el predicado, y como lograban debatir de esta manera, sin necesidad de dar unas razones, les llamaron la escuela de las consecuencias, porque una consecuencia es el sujeto y el predicado, y lo que estamos proponiendo sobre el predicado. Entonces la llaman la escuela de las consecuencias. Lo cual fue una cosa bien inteligente porque nunca afirmaron nada, porque al no dar una razón no están afirmando nada, solo están refutando las tesis de los demás al hablar de las consecuencias. Entonces, si yo propongo algo, doy una razón, pues siempre va a haber una razón contraria, ¿verdad? Alguien siempre tiene un contraargumento. Y como ellos nunca lo daban, entonces no los podían rebatir a ellos. Entonces decíamos, ok, tenemos el silogismo, la tesis, que es el sujeto, el predicado, y entonces ellos no daban la razón. Entonces vamos a poner un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, decir, el fuego quema. Entonces los isbatántricas pues quieren la razón y dicen, porque esa es su naturaleza, porque la naturaleza del fuego es quemar. Y podrían poner un ejemplo, si acerca una hoja de papel al fuego se convierte en ceniza, se quema, ¿no? Los esbatántricas dan una razón y dicen que esa razón le da poder a la tesis. Los prasángicas no dan una razón, se quedan solo con la tesis. El fuego quema y ya, para ellos es suficiente con eso. Las piedras son duras, el agua moja, sí, y no dan una razón, ¿sí? Y no tienen que decir nada más, ¿sí? El, entonces fue muy interesante esta postura de la escuela prasángica mayámica, pero no solamente se quedó en un truco con los silogismos, como vamos a ver más adelante, porque de hecho es el rey de los silogismos, que es con el que se identifica la escuela prasángica mayámica, pues curiosamente sí nos da una razón y sí nos da un ejemplo. Ahorita no lo voy a explicar, lo va a explicar Kunzan más adelante. Es bellísima la explicación y es la que nos da la clave de, del camino medio, la clave de la escuela prasángica mayámica. Pero se los quiero dejar nada más para que vaya resonando en nuestra mente. Dice, el retoño es el brote, ¿no? Pones una semilla y entonces cuando germina, ¿no? Sale el retoño, el brote, ¿sí? Y luego eso se convierte en la planta, en la plántula o en la planta luego, ¿no? ¿Sí? Entonces dice, el retoño no existe de verdad, porque es interdependiente, al igual que el reflejo de un rostro en el espejo. Entonces aquí podríamos decir, ¿cómo? Pues, ¿cómo que no existe? Si ahí está el retoño, lo estoy viendo, ¿no? ¿Sí? Si le dices a los campesinos que no, que siembran, ¿no? Que no existe el retoño, no, no sabrán de qué les estás hablando. Pero bueno, esto lo vamos a entender más adelante. Entonces, esbatántricas versus prasángicas. Dice Kunzan, vamos a verlas de manera paralela estas dos escuelas. Dice, tenemos la tabla de la página 16, para nosotros la página 18 es esta, ¿no? 60. Acá en el material de apoyo es esta, ¿no? Aquí.
que vamos a irlas viendo en paralelo, ¿no? Los svatántricas y los prasángicas, ¿sí? El, dice Kunzan, por un lado tenemos los svatántrika y del otro lado los prasángicas. Toda la descripción de las bases, el sendero y el resultado que vamos a ver es sobre los svatántricas, que son semejantes a los chitamatras. Estos, ¿no? Que decíamos los yogacara, acá. O sea, recuerdan que había dos tipos, los que se parecen a los seguidores de los sutras, los svatántrika, y los que se parecen a la escuela de Solomente, ¿sí? Estos dos. La tabla que vamos a ver del lado izquierdo está basada en Yogacara, es Svatántrika Madhyamika. Es decir, los proponentes de la escuela de vía del medio, que tienen semejanza con los chitamatras que acabamos de ver. Svatántrika Madhyamika, la definición es proponente de la vía del medio que defienden la inherencia, y también se diría que son proponentes de la vía del medio que afirman que los fenómenos están establecidos por sus propias características a nivel convencional. Entonces ambos, prasángika y svatántrika, afirman que ningún fenómeno está establecido a nivel último. Pero svatántrika dice que los fenómenos a nivel convencional sí existen por sus propias características, porque ellos creen en algo muy particular que tiene solo esta escuela, que se llama el modo de existencia inherente. Los svatántricas, continúa Kunzan, creen que todos los fenómenos tienen un modo de existencia particular, por lo cual esta vela no es esta vela. Y Kunzan señala dos velas que tiene al lado de la mesa. Por lo cual tienen una esencia, una inherencia, por lo cual se les llama los proponentes de la inherencia, los autonomistas. Entonces afirman que todos los fenómenos tienen esta esencia o inherencia que hace que el fenómeno sea lo que es y no sea otro. Es una especie de conjunto de las características de los fenómenos y la manera en que las características de los fenómenos se unen y la manera en que las características particulares mi mente las percibe de determinada manera. Esto es interesante. Vamos a detenernos un poquito aquí, porque ellos dicen, pues, ¿qué es lo que hace que un coche sea un coche? O una montaña sea una montaña. O una bicicleta sea una bicicleta. Entonces dicen, hay una... A nivel último, dicen, no tiene, acá como explicaban, a nivel último, ningún fenómeno está establecido. Pero las bastantes que dicen, pero a nivel convencional sí. Entonces, ¿qué hace que un anillo sea un anillo? Tiene una característica, ¿sí? Pero esa característica no solamente depende del objeto, sino también de mi mente. Ahorita nos lo voy a explicar, pero antes de avanzar en eso, quiero que veamos esto. Creo que vamos la montaña de la sabiduría. También me regañaron los budas y me dijeron que la cambiara, que, que la volviera a poner como la había puesto originalmente. A la izquierda el extremo de la inexistencia y a la derecha el extremo de la existencia, ¿sí? Y dicen, porque pues, es todo el recorrido que hay que hacer, entonces o te subes por el lado izquierdo de la montaña o te subes por el lado derecho de la montaña, ¿verdad? Entonces, aquí puse estas cositas en amarillo que están relacionadas con el extremo de la existencia y vamos a ver que nos cuesta mucho trabajo soltar este extremo de la existencia. Y quizás por eso a los locayatos les decían los que han llegado lejos, porque ellos ya lograron soltar bastantes cosas, aunque no han soltado todo, porque ellos siguen aquí aferrados al mundo y a los seres. Como dice Kunzan,
no son tan nihilistas, ¿verdad? Porque creen en el mundo y en los seres. Aunque ellos dicen, cuando te mueres, pues ya, desaparece todo, ¿no? Sí, pero mientras estás vivo, pues existe el mundo y los seres, ¿no? Para ellos. Entonces no son tan nihilistas. Entonces, pero vamos a ver que todas las escuelas te aferran a algo de existencia. No, y yo también, y a lo mejor tú también, ¿no? Solamente la escuela prasángika mayámica no se aferra de nada. Yo digo que esta imagen es como un poema y es como una síntesis de la filosofía eh, espiritual y es como un acordeón, ¿no? Entonces, ok, vamos a ver. Los teístas, bueno, todos los extremistas, que son los tirticas, o sea, todos los que están del río para abajo, se aferran al mundo y a los seres. Entonces, en eso coinciden, así estén hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿sí? Pero las escuelas occidentales, que, que estas pues no existían en la India antigua, los teístas, ¿no? Los que creen en un Dios y el alma, pues creen que el Dios y el alma tienen una existencia, ¿no? Inherente, ¿sí? De hecho, esa es la definición de alma, como hemos visto, que es permanente, que no cambia, que es unitaria o simple y que es independiente. Y Dios, como decía Aristóteles, es el motor inmóvil, que todo lo mueve, pero nada lo mueve. La causa primera, la causa que detona todas las causas, ¿no? Pero que nada lo causó a él, ¿no? ¿Sí? Entonces los teístas se aferran a Dios y al alma y bueno, también al mundo y a los seres. Los nayáyicas se aferran a Brahma. Sí, adelante, Salvador. Tienes el micrófono apagado. Puedes activar tu micrófono si quieres participar. Sigue todavía apagado tu micrófono. ¿Querías comentar algo? Si quieres, mientras activas el micrófono, seguimos. Ahorita que lo actives, me dices y te doy la palabra. Allá, adelante. Ah, se, qui- se activó el micrófono, pero ahorita se volvió a desactivar. Ahí. Perdón, Yuri, no, nada, es que no se escuchaba acá nada. Ah, Disculpa. bien. Ah, gracias. Ok, entonces, el... Ok, entonces veamos aquí que los nayáyicas, ellos pues creen en un Brahma, ¿no? Que es como un dios, que es permanente, ¿no? Y ahí ¿se acuerdan que decían los samkhyas? Pues ¿cómo crees que hay un dios permanente? Si es permanente, ¿cómo puede crear un mundo y seres que son impermanentes? Pero se acuerdan que pues, Brahma es muy abusado y entonces inventa o crea a Ishvara y Ishvara crea en un sueño al mundo y a los seres. Ishvara es impermanente y en ese sueño que es la Maya, la red de la ilusión, nos crea. Y el truco acá es cómo escapamos de Ishvara para volvernos a unir con Brahma. Los Samkhyas creen en Prakriti y Purusha. Y, y fíjense qué interesante la meditación que hicimos ayer sobre el silencio, pero hicimos sobre el silencio externo y la semana pasada sobre el silencio interno. Y decíamos que es una de las meditaciones más importantes porque podemos
decía el Buda que los seres que vivimos en este universo Soja podemos alcanzar la liberación por 25 puertas, ¿no? Las puertas de los sentidos, que son 6, las conciencias de los sentidos, 12, las conciencias de los objetos de los sentidos, que son 6, o ya serían 18, y bueno, otras, ¿no? Ahí. Pero decía, la puerta más conducente, la mejor puerta para los que habitamos en este universo Soja, es la puerta del oído, ¿sí? Y que es la que utilizó el, el Buda de la compasión, Avalokiteshvara o Chenrezig, para alcanzar la liberación, ¿no? Entonces, pero esto nos obliga, bueno, a meditar en la impermanencia del sonido y a cerrar la puerta de los sentidos, aprender a cerrar la puerta de los sentidos, que es, a mí me costó muchísimo trabajo entender cómo cerrar, qué significaba eso de cerrar la puerta de los sentidos, y lo estudiaba y lo estudiaba y lo estudiaba y no entendía nada. Porque yo decía, pues no las puedes cerrar, ¿no? Literalmente no las puedes cerrar, pero las tienes que cerrar tum, con, con tu actitud mental, con tu switch mental las cierras. Cuando decíamos, o sea, el sonido, el problema no es el sonido, no es ni el objeto sensorial, ni el objeto, ni el órgano de los sentidos, ¿verdad? O sea, el problema no es el oído ni los sonidos. El problema es el hilito, el vínculo que establecemos entre los dos. Y ese vínculo está lleno del triple veneno, está lleno de apego, aversión o indiferencia o ignorancia. Y cuando se pone el hilito entre esos dos, decíamos, se genera una vasijita de karma, ¿no? Entonces, y mientras sigamos haciendo vasijitas de karma, seguiremos girando como pollos en la rosticería del samsara, la rueda de la existencia cíclica, ¿no? Entonces es aprender ellos, los samkhyas y los nayáyicas, eso sí lo podían hacer muy bien. Ellos cerraban la puerta de los sentidos, porque ellos decían que la manera de liberarse era dejarte de identificar con el cuerpo y con los órganos de los sentidos, para que pudieras conectar con tu alma y poder unir tu alma a Brahma o a Purusha, al alma universal. Entonces, para ellos creen en esto que tiene existencia, ¿no? Los Mimamsakas creen en los devas y en el paraíso de los devas. Los jainistas creen en otro tipo de paraíso, que es el paraíso de la consumación universal. Pero incluso cruzando el río, ya los budistas, vean cuánta tinta amarilla hay acá. Entonces, aunque todos ellos dicen, estas escuelas dicen que ser del camino medio, y le reclaman a los prasángika de que por qué monopolizan el término mayámica, camino medio, o vía del medio. La única escuela que no tiene amarillito es la prasángika, ¿sí? Los vaibhashikas sueltan todo excepto el átomo y el momento indivisible de conciencia. Sería como el átomo mental, ¿no? Un átomo físico y un átomo mental. El átomo que tiene todos los objetos, una mesa está hecha de átomos, como hemos estudiado en química, y la mente está formada de momentos de conciencia, ¿verdad? Los sutántricas creen en los fenómenos externos, que acá decíamos son como igualitos a los lokayatas, nada más que los lokayatas son materialistas y los sutántricas son espirituales.
Los locayatas no trabajan, no estudian y no practican la espiritualidad, por lo cual desaprovechan su vida, y en cambio los sutántricas pueden alcanzar la liberación, ¿no? A pesar de que creen todavía en los fenómenos externos, porque ellos, al, al ver la vacuidad del yo, aunque no le llaman vacuidad del yo, aunque ver la ausencia de un yo inherente, ellos se liberan, ¿sí? Y en cambio los locayatas están aferradísimos al yo. Entonces, por eso luego tienen demasiada soberbia o demasiado ego. Y bueno, estaba hablando de mí, ¿no? Porque yo fui locayata mucho tiempo. Entonces todavía no me logro quitar eso de encima, ¿no? Quizás por eso no me he logrado liberar. Y luego tienes a los chitamatras, que ellos creen que todo es mente, y que incluso todos los fenómenos son mente, hechos de la sustancia de la mente, ¿no? Entonces, para ellos la mente tiene una existencia real, ¿sí? Entonces, y luego ahorita estamos viendo a los svatántricas, y ellos nos hablan acá de la existencia inherente por sus propias características, que tiene una bicicleta, que tiene una lámpara, que tiene una persona, y que esto lo distingue de las otras personas. Entonces, aquí vemos que todo mundo, mal que bien, se aferra a algo como existencia, ¿sí? Aunque le llamen de otra manera o sea parte de su cosmovisión, etcétera, pero todos tienen una manchita amarilla, ¿verdad? Los únicos que no, los prasángika. Por eso es que se le llama la escuela del camino medio. Y es lo que vamos a aprender. Por eso es tan importante esta escuela. Y valió la pena toda esta subida, todo este recorrido que subimos acá, luego nos atoramos y no podíamos cruzar el río, y luego empezamos a cruzar y luego nos tuvimos que regresar al principio, y luego volvimos a intentarlo otra vez. Tuvimos acá que estudiar los 4 sellos, los 16 aspectos de las 4 nobles verdades, ¿no? Para poder cruzar acá. Pero ya cruzando, pues resulta que, caray, todavía las escuelas budistas, que se llaman del camino medio, todavía se aferran a algo existente, ¿sí? ¿Y se acuerdan por qué la renuncia a enseñar que tenía el Buda? Y que él decía, no, es que no van a entender, entonces, ¿para qué pierdo mi tiempo? Decía, esto es muy profundo, la gente no va a querer soltar sus aferramientos. Lo más difícil de cambiarle a una gente es sus ideas, sus pensamientos, sus creencias, ¿verdad? Sí, entonces todos estos están agarrados ahí de algo, de existencia, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que tuvieron que venir Brahma e Indra a convencerlo de que enseñara? Se dice que hay budas, hay épocas que hay budas, hay épocas en que no hay budas, y hay época en que hay budas, pero ese Buda no enseña. Nosotros afortunadamente estamos en una época en donde tenemos un Buda que enseñó, ¿sí? Pero estuvo a punto de no hacerlo. Sí, Dulce, ¿querías comentar algo? Adelante. Sí, no es renuncia, es renuencia. Renuencia. Era renuente. Ajá. Mil gracias, sí, sí es cierto. Se resistía a enseñar. Sí, gracias por la precisión. Y entonces se le aparecieron Brahma e Indra, ¿sí? Y le decían que había gente que tenía poco polvo en los ojos y que ellos sí entenderían, y que eran como lotos que crecían inmaculados en las pestilentes aguas del pantano, ¿sí? Entonces vimos acá que empezamos el curso 140, ¿no? Acá abajo, en 2021.
pero ¿cuántos se fueron quedando en el camino de la subida de la montaña? Y bueno, parte por mis torpezas o incompetencias o esta parte de abajo, pues yo la podía subir fácil ya, aunque no soy, dice Kunzan que no es experta en las escuelas de los tirticas, yo menos. Pero bueno, esta más o menos de alguna manera, son un poco más burdas, entonces es más fácil de explicarla. Pero jamás en la vida había yo explicado estas escuelas, y de hecho, pues no, ni las he explicado porque aquí aprendí el truquito de que las explicara Kunzan, ¿sí? Y ha sido maravilloso, ¿no? Porque pues ella es una gran maestra y además pues ella estudió con grandes lamas, con grandes maestros. Entonces ha sido una bendición porque es como, ok, que ella lo explique, ¿sí? Yo nada más le pongo aquí a veces un dibujito como este, ¿sí? Este, algún día espero poderlas explicar yo con mis palabras, que no sé si sea en esta vida, pero de esto escribí un cuento, ¿no? Y de esto no he podido escribir el cuento de los tres puentes, ¿no? Para pasar el río y el cuento de las escuelas filosóficas budistas. Este de abajo lo hice sin pensarlo, vino la inspiración y ¡bum! Vale, lo escribí. Entonces, salió espontáneo. Acá las musas pues no me han inspirado a que escriba los otros cuentos, no sé. Pero entonces vinieron Brahma, Sahampati e Indra, que es el rey de los dioses, en esta imagen que está modificada, ¿no? Porque es una imagen de Watts Sanfran, que hacen estos videos maravillosos, un poco desde la tradición Theravada. Entonces, aquí vemos a Brahma, que tiene tres cabezas, ¿no? Este, el, y vemos a Indra, el rey de los dioses, que vinieron a suplicarle al Buda de, por favor, enséñales a estos ignorantes que tienen demasiado polvo en los ojos. Aquí hay otra imagen, ¿no? De el Brahma Sampati, que pide al Buda que enseñe el Dharma. Y bueno, aquí quizás confunden a los devas con los brahmas. Los brahmas están en un nivel superior a los devas. Y aquí ponen, creo que puros, mira, aquí están, pusieron que vinieron 4 acompañando, acá quizás 3 más acompañando a Brahma, y aquí estaría Indra, ¿no? El rey de los dioses, acá en verde. Entonces, si le vienen a suplicar al Buda que por compasión nos compartiera el Dharma, ¿sí? Y ponen aquí a los ciervos, aunque esto no fue en el Parque de los Ciervos, aunque ahí fue donde movió la rueda del Dharma, ¿no? En el Parque de los Ciervos. Entonces, el... ¿Querías comentar algo, Marta? No te oímos. No, no, todo bien. Yo creo que moví algo en el teléfono, pero no. Ah, ok. Ok, entonces, vamos a seguir. Entonces decía aquí Kunzan que los svatántricas, voy a volver a leer, dice, creen que todos los fenómenos tienen un modo de existencia particular. Por eso esa manchita aquí amarilla, ¿verdad? Está aquí, que ya vimos. Por lo cual, esta vela no es esta vela, señala 2 velas que tiene a los lados de la mesa, por lo cual tienen una esencia, una inherencia, por lo cual se les llama los proponentes de la inherencia, los autonomistas, porque la parte de autonomía es el que cree que los objetos existen autónomamente, ¿sí? El,
que tienen una existencia inherente, ¿no? Así como el alma que existe por sí misma autónomamente. Entonces afirman que todos los fenómenos tienen esta esencia o inherencia que hace que el fenómeno sea lo que es y que no sea otro. Es una especie de conjunto de las características de los fenómenos y la manera en que las características de los fenómenos se unen y la manera en que las características particulares, mi mente las percibe de determinada manera. Eso no quiere decir que las características pueden existir sin ninguna mente que las perciba. Porque si algún fenómeno para la escuela mayámica pudiera existir sin la mente que lo perciba, entonces querrá decir que no responde a la interdependencia sutil que vamos a ver luego. La interdependencia sutil quiere decir que todos los fenómenos que percibimos dependen de la mente que los percibe para poder ser percibidos como tal. ¿Sí? La interdependencia burda es cuando algo depende de otra cosa, ¿no? Una causa genera un efecto. Por ejemplo, decimos, ok, porque hubo lluvia, me mojé. ¿Sí? Entonces la lluvia es la causa y el efecto es el mojarme, ¿no? Entonces es una interdependencia burda. Pero aquí está hablando de esta interdependencia sutil de que las cosas dependen de la mente que lo perciba. Entonces, que la lluvia existe en dependencia de mi mente que la está percibiendo también. ¿Sí? Eso es, después de haber estudiado a los Chittamatra, nos puede hacer un poco más de sentido, ¿verdad? De que todo es como un sueño, como una ilusión, aunque no es un sueño individual, sino colectivo. No es que mi mente cree la lluvia, sino como que la mente de todos creara la lluvia, ¿no? ¿Sí? Dice, entonces hay una vela que percibo y la vela depende de mi mente para poder ser percibida como vela, para poder existir como vela. Por ejemplo, el tronco puede ser utilizado como mesa o puede ser utilizado como silla. Entonces hay una base y la manera como yo percibo ese objeto para que pueda cumplir una función permite que el objeto pueda existir como tal, la forma en la que lo estoy percibiendo. Entonces es como que, por ejemplo, está la mesa y tú la percibes como mesa, ¿verdad? Pero una hormiga que va caminando por ahí, o sea, para ella será una llanura o será un camino, o no sé cómo la vea la hormiga, ¿no? Entonces cada ser ve las cosas de acuerdo a su mente. Y les había puesto el ejemplo ¿no? Que se da en un vaso de agua, agua pura, cristalina, que para los humanos es agua, como esta, así, ¿no? Que tengo aquí en esta botella. Y entonces yo digo, pues esta es agua pura, y entonces le doy un trago. Esta misma agua, los pretas, los espíritus hambrientos, la ven como pus o con sangre. Entonces, si yo la viera así, pues obviamente no me lo hubiera tomado, ¿verdad? Y en cambio los devas la ven como néctar. Es la misma agua, es el mismo objeto. Y esto era lo que decíamos acá en la rueda de la vida, aquí en la rueda, si nosotros tomamos, que era lo que alguna vez les comenté, que era, yo en mi soberbia decía, creo que el Buda se equivocó aquí en la rueda, porque cuando vemos la rueda, el primer eslabón, aquí del cieguito, este eslabón es la ignorancia, el primero, ¿no? Y yo decía, ¿cómo? ¿Cómo puede ser la ignorancia? ¿Sí? Y luego el segundo es las formaciones kármicas, las vasijitas, ¿no? Esta que está haciendo el alfarero. Y luego el 3 es la conciencia. El mono que está ahí subido en la conciencia, en el árbol de frutos. Y yo decía,
No, pues aquí el Buda se equivocó, porque primero debería ser la conciencia, la mente, y sobre esa mente tiene ignorancia o sabiduría. Pero no, o sea, me costó muchísimo trabajo entender que el ignorante era yo y que estaba yo, el equivocado era yo en el Buda, en mi soberbia locayata que tuve siempre, porque cuando uno nace, esta es la ignorancia innata, la ignorancia de nacimiento. Entonces, si yo nazco como preta, pues veo esa agua como pus, pero si yo nazco como humano, veo esa agua como agua, ¿sí? O si nazco como deva, veo esa agua como néctar, ¿sí? Si yo soy hormiga, veo las cosas con mente de hormiga. Y entonces si yo me apego a las cosas como la hormiga se apega al azúcar, ¿verdad? Entonces ahí genera una formación kármica. Y entonces eso genera su conciencia de hormiga, así como en mi caso se genera una conciencia de humano. Y esa conciencia es lo que hace que se forme mi cuerpo y mi mente. Acá el barquero, el cuerpo y la mente, o a veces ponen el cuerpo, las sensaciones, las percepciones, las formaciones kármicas y las conciencias. No sé cuántos pasajeros quieras tener, pero por lo menos tienes dos, que es el barco y la mente, ¿no? Y la mente a veces la ponen sus otros componentes. Pero entonces aquí lo que está diciendo los Svatántricas es que la vela depende de mi mente. Si yo tengo una mente de Deva, la percibo de una manera. Si tengo una mente de Naraka, la percibo de otra manera, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, aunque han soltado todo, ellos ya soltaron que las cosas tengan existencia inherente, ¿no? En la realidad última. Pero dicen, no, pero es que a nivel convencional hay algo inherente en la mesa que la hace mesa. Pero si eso fuera cierto, entonces hasta los pretas y los devas la percibirían igual, hasta las hormigas como mesa. Y en cambio una hormiga pues, ni idea tiene que es una mesa, ¿sí? O todos percibiríamos, los pretas, todos los devas y los humanos, esto como agua. Pero cada quien lo percibe de acuerdo a su mente, ¿sí? Entonces ese ejemplo es muy importante. Aunque rompe toda nuestra lógica. Yo la primera vez que lo oía, yo decía, ¿cómo puede ser eso? Una cosa existe. En mi mente lo que ya te decía, si esto es agua, es agua. Aquí en China, aquí en el infierno o con los espíritus pretos. Pero no, no es así. Cada quien percibimos las cosas de acuerdo a nuestra mente. Y esto explica por qué la rueda de la vida, cuando Ananda le decía al Buda, la rueda de la vida es muy sencilla, ya le entendí. El Buda lo regañaba y le decía, Ananda, ten cuidado con lo que dices, porque la rueda de la vida es muy profunda. Y el Buda era muy compasivo, pero quizás yo en mi soberbia le diría a Ananda, Ananda, si ya lo hubieras entendido, ¿por qué fuiste el último en liberarte? ¿Sí? Y por eso el Buda vino y le dio el Shurangama Sutra, que les compartí en esta semana, porque también sentí de que era muy egoísta de mi parte no dárselos. Es el último sutra que se dice que enseñó el Buda en este mundo y el primero que va a desaparecer cuando desaparezca el Dharma en este mundo. Y no necesita desaparecer físicamente, sino cuando la gente deja de creer en él, deja de estudiarlo, ¿sí? O deja de repetir el mantra del Shurangama Sutra, que es poderosísimo para apartar a todos los demonios. De hecho, gracias al Shurangama Sutra, al mantra Shurangama, es que los demonios se mantienen alejados de este planeta, ¿sí? Por ejemplo, alguien me preguntaba, ¿cómo cuáles demonios? Le decía, como los Rakshasas. Hay un planeta de Rakshasas, de hecho, a donde fue Padmasambhava después de estar aquí en este mundo. Pero los Rakshasas nos ven a los humanos
como nosotros vemos a las vacas o a las ovejas. O sea, ellos nos ven como ganado y nos comen a los humanos. Entonces, si no hubiera el Manta Shurangamana en este mundo, los Rakshasas vendrían, ahora que hay 7,000 millones, 8,000 millones de ganado aquí, de humano, y nos comerían a todos, ¿sí? Gracias a ese mantra, entonces dije, creo que es tiempo de compartirlo, porque hay muchos demonios en este mundo hoy día, y quizás por eso tantos desaparecidos y tantos muertos, ¿no? Y entonces, si pueden oírlo, recitarlo de vez en cuando y tenerle fe, devoción, eso ayuda a que los demonios no se acerquen acá. Y no solamente son los Rakshasas, hay otros demonios que no. No vamos a hablar de ellos ahorita, pero bueno. Entonces, regresando acá, sigue Kunzang, ¿no? Dice, los Svatántricas dicen, los fenómenos tienen un modo particular de existencia que se activa con la mente que lo percibe. Entonces surge la apariencia. Y Prasángika dice, no, los fenómenos sí tienen un modo particular de existencia, pero eso no los hace existir por sus propias características a nivel convencional. Porque si algo existe a nivel convencional, quiere decir que no existe de verdad. Y Mayámica dice, no es necesario decir que los fenómenos existen por sus propias características a nivel convencional. Aquí cuando dice Mayámica ella lo explica con que muchas veces, en vez de decir prasángika mayámica, se dice mayámica, pero los svatántrika también son mayámica. Entonces aquí podríamos ponerle prasángika. O sea, prasángika dice, no es necesario decir que los fenómenos existen por sus propias características a nivel convencional. Podemos decir que no existen y ya. No existen a nivel convencional para nada. ¿Sí? Entonces, si no existen a nivel convencional, ¿cómo pueden tener sus propias características? ¿Sí? O sea, si no existe, pues no tienen características, ¿verdad? Es como decir, esto no existe, pero tiene características, ¿sí? Es. Isvatántrica dirá, sí existe un modo particular de existencia. Hay un modo particular de existencia porque cada objeto tiene su modo particular de inherencia que nos hace percibirlos de una manera y no de otra. Entonces esto, para la escuela esvatántrica, la ignorancia sería que creemos que un objeto puede existir por sus propias características, su modo particular de existencia, sin depender de la mente que lo perciba. Esto sería la ignorancia para Svatántrica, porque los fenómenos sí existen a nivel convencional solamente por su modo particular de existencia. Pero cuando este es activado por la mente que lo percibe, ¿se entendió? ¿Sí? O sea que ese modo particular de existencia es cuando se junta el objeto y el sujeto, la mesa con mi mente. Entonces mi mente es, entre los dos, le acabamos de dar esas características, ¿sí? Por ejemplo, si un perro pues, ve un coche, muchas veces no sabe que es un coche, ¿verdad? Aunque algunos perros aprenden, ¿no? Y ven, mira, y me tengo que quitar, ¿no? A otros perros no se quitan y los atropellan. Pero, el otro día veía, por ejemplo, un video de una leona con sus 4 cachorritos que estaba sobre una carretera caminando y todos los coches parados esperando que se quitara, pero la leona no sabía que era una carretera, entonces ella seguía caminando por ahí y todos ellos esperando a ver a qué hora se quitaba. Y ya después de un buen rato se metió ya al campo, pero luego regresó otra vez a la carretera, ¿no? Entonces, pues es triste, ¿no? Ver cómo a veces los animales no entienden que una carretera, pues no es un camino seguro para ellos. Entonces, vamos a dejarlo acá. Ya con esto terminamos el planteamiento de los vatántricas
Ya vamos a dejar la parte de los prasángika para, aunque va a seguir, ¿no? Svatántrica y Swatántrica, Mayámica. Pero para terminar a tiempo, ¿no? Entonces, vamos a hacer una pequeña recapitulación de qué es lo que vimos hoy. Entonces decíamos que el reto filosófico es plantearnos qué existe y qué no existe, ¿no? Y quizás con esta imagen de la montaña, pues vemos que casi todas las escuelas creen en algo que existe. La única escuela que va a plantear que no existe algo es la prasángika mayámica, pero quiero que nos quedemos con una reflexión, ¿sí? La voy a poner aquí, la voy a poner cuidado. El hecho de que prasángika diga que la mente o los fenómenos externos, el mundo, ¿no? Y sus cosas, o el yo, ¿no? No existen de verdad. Perdón, que no existen de verdad, perdón, no quiere decir que no existan convencionalmente, ¿sí? Esto que parece como muy filosófico es quizás el meollo del asunto, ¿no? O sea, la clave es existen, pero no tienen existencia inherente por sí mismos, desde su propio lado, por su propio poder, dicen los tibetanos. ¿Sí? Entonces, pero esto vamos a tenerlo que entender más adelante, y por eso es muy importante los silogismos que vimos ahora, y ahí es el gran regalo que vamos a tener. Cómo algo, la clave es cómo algo puede existir. Esta es la clave, ¿no? Cómo algo puede existir y puede no existir al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, cuando nos aferramos a algo de la existencia, es una manchita amarilla, ¿verdad? Que vas a tener. Igual que toda la gente, que todos los seres que están en alguna de estas escuelas, y nosotros estamos en alguna de estas, o hemos estado en esta vida o en vidas anteriores, agarrados así, como si fuéramos en un pecero y nos agarramos del tubo o de la ventana o del brazo de un acompañante o del asiento, ¿sí? De algo nos queremos agarrar, nos cuesta muchísimo. Y la única escuela que se atreve a soltarlo todo, a decir, nada existe, ¿sí? Es la prasángika mayámica, pero mucho cuidado, porque la prasángika no es nihilista, no plantea que nada existe, ¿sí? O sea, la escuela prasángika plantea existe y no existe al mismo tiempo, ¿sí? Es como que pusiéramos acá, o sea, existe y, y no existe, ¿sí? Entonces, es eso es lo que vamos a aprender aquí con esta escuela. Cómo algo puede existir y no existir al mismo tiempo, ¿sí? Nos rompe nuestra mente lógica, ¿sí?
Tenemos que ir a un paradigma superior, al camino medio. Y no es imposible de entenderlo. Lo vamos a entender. Gracias a Kunzan, lo explica de una manera maravillosa, muy bella y muy clara. Cómo algo puede existir y no existir al mismo tiempo. Mientras tanto, estamos aquí como en el pecero agarrados de algo, como todas las otras escuelas filosóficas, tanto espirituales como no espirituales, tanto orientales como occidentales, tanto antiguas como modernas, todas andan agarradas de algo, ¿no? Por ejemplo, Descartes decía, pienso, luego existo, ¿sí? Entonces, él se aferraba, ¿no? De su tubo ahí, que él pensaba que... Y yo pensaba mucho como Descartes, que como pensaba, existía. Luego, gracias al Dharma, al budismo, comprendí que también estaba agarrado así de su tubito, ¿sí? Entonces, por eso no nos acabamos de liberar, porque nos cuesta tanto trabajo soltar. Y por eso necesitamos el camino medio. Y estas escuelas nos van enseñando cómo podemos ir soltando, ¿no? Por ejemplo, estas escuelas soltaban el concepto del alma acá, ¿no? Pero estas no. Los locayatas sí soltaron el alma, pero sin explicar por qué. Tuvo que venir el Buda a explicar por qué no existe un alma, ¿no? Pero entonces, ¿qué existe? ¿Sí? Los locayatas sueltan el alma, pero se aferran al yo. Y el Buda no, el Buda soltó el alma y soltó el yo. ¿Sí? Y incluso estas de acá se aferran a la conciencia, estas, a la mente, ¿sí? Y la única escuela que suelta incluso la conciencia es la prasángika, desde el punto de vista filosófico y desde el punto de vista de la meditación, Mahamudra, Dzogchen, Lamdre, ¿sí? Que decíamos que es la otra manera, ¿no? De subir esta montaña, porque podemos subir filosóficamente, pero la otra es subir por la vía de la meditación y la otra vía es subir por el servicio al guru, ¿sí? Lo que llaman karma yoga, pero al guru, ¿sí? Entonces el guru te brinda generosamente, de mente a mente, que tú puedas entender esto. Entonces, pero aunque meditemos solamente entender esto, es muy valioso, porque a la hora que estemos meditando, si ya sabemos esto, entendemos a dónde queremos llegar, ¿verdad? Entonces es una joya y aunque no lo entendamos a la primera, no se preocupen. Yo la primera vez no lo entendí, la segunda como que más o menos, y ya la tercera fue como, ah, caray, ¿sí? Y fue ¡fin! Como una revelación, ¿sí? Y ahora que lo estoy haciendo por cuarta vez aquí con ustedes, subiendo, entonces comprendo más cosas, ¿no? Entonces es quitarnos ese polvo en los ojos que decían Brahma e Indra, ¿sí? Entonces tenemos que quitarnos. Y es el polvo de la ignorancia, pero no está hablando en los ojos físicos, sino están hablando de nuestros ojos espirituales. Entonces, vamos a dejarlo aquí y si quieren, vamos a terminar con la dedicación de los bodhisattvas. No sé si alguien quiera decirla, ya que hoy yo monopolicé el Sutra del Corazón, esta versión. Entonces, ¿tú, Yolanda? Sí, yo. Ok, ¿está bien así o la pongo más grande? Así está bien, gracias. Ok, adelante. Dedicación de los Bodhisattvas por Shantideva en el Bodhisattvaratara. Es fácil decirlo así, Bodhisattva, Bodhisattva Charya, Vatara, en Vatara. 3 partes. Es que en el sánscrito juntan todas las palabras y en español siempre le ponemos como un espacio entre palabra y palabra. Entonces aquí reconocer la Bodhisattva, Charya, Vatara. Vatara.
Que los seres que en cualquier lugar estén atormentados por los sufrimientos de cuerpo y mente obtengan un océano de felicidad y alegría en virtud de mis méritos. Que ninguna criatura sufra, no cometa maldades ni caiga enferma. Que nadie sienta miedo ni sea despreciado, ni tenga una mente abrumada por la aflicción. Que los ciegos vean formas y que los sordos oigan sonidos. Que aquellos cuyos cuerpos están agotados por el esfuerzo se recuperen al encontrar reposo. Que los desnudos encuentren ropa, los hambrientos comida y los sedientos agua y bebidas deliciosas. Que los pobres encuentren riqueza, los afligidos por la pena alegría, los desesperados esperanza, felicidad y prosperidad constantes. Que llueva en el momento adecuado y las cosechas sean abundantes. Que todas las medicinas sean eficaces y que las oraciones saludables den fruto. Que todos los enfermos se liberen rápidamente de sus dolencias. Que ninguna de las enfermedades de este mundo se vuelva a producir. Que los atemorizados dejen de sentir miedo y que los faltos de libertad sean liberados. Que los débiles encuentren poder y que todos pensemos en beneficiarnos mutuamente. Y si hemos desarrollado el espíritu de la bodichita, podemos recitar el último párrafo. Mientras perdure el espacio y queden seres, hasta entonces que yo también pueda permanecer para eliminar el sufrimiento del mundo. Así sea. Muchas gracias, Yolanda. Así sea. Que así sea. Así sea. Así sea. Ok. No sé si tengan algún comentario, alguna duda. Si ven esta escuela es maravillosa y nos empiezan a caer muchos veintes, entender, es la que empieza a poner todas las cosas en su lugar, ¿no? Después de todo esto que vimos en este recorrido. Y todavía falta, ¿no? Que acaben de poner todas las piececitas en su lugar. Y ya cuando terminas de ver todo el recorrido, de ver todo, porque decíamos, terminando la escuela prasángika mayámica, todavía Kunzan nos va a explicar el Sutra del Corazón para entenderlo. Y entonces puedes regresar a ver las otras escuelas y ver, en esto aciertan, en esto se equivocan, aquí siguen aferrados de esto, aquí ya soltaron esto, ¿sí? Entonces vas a ver la montaña desde otra perspectiva. Sí, Dulce, adelante. Ay, no, lo que me gustó es cómo resuelve el asunto de la existencia por sus características y Sí. Que no es material, no, o sea, es materialista, pero no es materialista, no es nihilista. Eso me gustó. Sí, sí, exacto. O sea, lo más peligroso es caer en el nihilismo, porque entonces caemos en la nada. Entonces nada importa, nada existe, me voy a morir. ¿Qué es lo que le está pasando a muchas personas, incluso gobernantes hoy día en el mundo? Aquí en México no se da eso, pero en otras partes del mundo, que como piensan que no existe el karma o no existe el pecado o no hay un Dios que te castigue, entonces puedo hacer yo lo que quiera, porque además me muero y ya se acaba todo. Y no, o sea, no se acaba todo. Entonces la cosmovisión de nosotros influye en nuestras intenciones y en nuestras acciones. Entonces, por eso es tan importante estudiar. Y el problema con los nihilistas es que aunque llegaron a la mitad de la montaña, llegaron a la mitad del camino y ahí se quedan. Y ya no estudian, ya no siguen subiendo. Pero como logran derrotar a las otras escuelas, se quedan, como yo, me quedé lleno de soberbia, lleno de autosuficiencia, y vean lo que me ha pasado 22 años de quitarme todo ese polvo que tenía en los ojos, y todavía no me lo acabo de quitar totalmente, ¿sí? Entonces, es una pena, y yo me duele en el corazón porque parte de mi familia son nihilistas, son locayatas, otra parte de mi familia son teístas, ¿no? Nada más, o sea, la minoría, que tengo solamente en mi familia una sobrina que es budista, pero la mayoría andan abajo, en la parte baja de la montaña, pero cada quien, hay que verlo con ecuanimidad, a cada quien, como dicen, a cada capillita le llega su fiestecita, ¿verdad?
a cada quien, no todo el mundo está listo en esta vida para trabajar esta parte espiritual, pero casi todos están trabajando, incluso los teístas, donde están trabajando en su espiritualidad, pero los locayatas dejan de trabajar su espiritualidad, eso es lamentable, entonces desperdician esta vida y nunca la convierten en una preciada vida humana. Pueden tener una vida maravillosa humana, materialista, con dinero, con poder, con lujos, con placeres, pero es una vida hueca, es una vida que no tiene, porque lo que le da sentido a la vida es la espiritualidad, como dice el jesuita Pierre Teilhard de Chardin, no eres una criatura humana en una aventura espiritual, sino eres una criatura espiritual en una aventura humana. Es curioso porque esa frase podía haber sido dicha por un budista, pero la dijo un jesuita. Y lo que nos está diciendo esa frase es que esta aventura no empezó en esta vida humana, sino que ya tiene vidas atrás y va a tener vidas adelante. Y que somos humanos ahorita por accidente, pero somos una criatura espiritual. De hecho, somos un Buda todos, ¿no? Pero no lo reconocemos porque tenemos demasiado polvo en los ojos. Entonces, esa sabiduría ya la tenemos. Entonces, el recorrer la montaña nos va reconectando con nuestra sabiduría interior. Entonces, esto que dices, Dulce, de repente hay cosas que nos resuenan, que conectamos cuando estamos viendo esta sabiduría, ¿no? Así. Eso, ajá, sí, eso ya lo había pensado, o eso ya lo sabía, o sí, o eso te mueve el corazón, ¿no? Es lo bonito, y eso va a ser como un trago de agua fresca cuando veamos la escuela prasángika, porque va a ser como conectar con lo que está más cercano a la verdad, ¿sí? Aunque en ese momento a lo mejor no nos caiga el 20 o no lo reconozcamos, algo en nosotros va a resonar y en un momento dado, en esta vida o en otra vida, ¡pum!, va a ser que reconectemos con nuestra verdadera esencia, con nuestra verdadera naturaleza, tengamos la verdadera visión de cómo son las cosas. Pero es difícil, más cuando uno ha tenido una visión tan materialista, tan aferrada a lo que veo y solamente creo en lo que veo y lo que toco, como son los locayatas. Entonces, pero como vemos acá lo que decías, incluso los isvatántricas todavía quieren aferrarse a algo, a la existencia inherente de las cosas, como decir, no, sí, porque una computadora es una computadora y un iPad es un iPad, tienen una existencia inherente, ¿no? Pero claro, dicen, no, no desde el lado del objeto, sino desde el lado de la combinación del objeto con el sujeto. Entonces, vemos que, claro, mientras más arriba vamos a la montaña, pues nos inventamos explicaciones cada vez más sofisticadas. Pero viene Prasangika Mayamika con la espada de la sabiduría, como la espada de Manjushri, y fúmbale, corta todas esas ignorancias así de tajo. Entonces, eso es lo bonito, ¿no? Pero, pues sí, yo he sido nayáyica, es muy difícil a veces en una sola vida quitarme todo el polvo en los ojos. Pero el conocer las distintas escuelas va flexibilizando nuestra mente. Nos hace aprender a ponernos en los zapatos de la otra persona y ver el mundo desde los ojos de una yáyica, desde los ojos de un samkhya, desde los ojos de un teísta, desde los ojos de un mimansaka, desde los ojos de un vaibhashika, y esto va limpiando nuestra mente, va flexibilizándola y nos va preparando para tener esta aproximación a la verdad, porque la verdad puede ser muy deslumbrante y puede ser muy retadora, ¿no? Porque hemos estado vida tras vida, infinitas vidas,
aferrados a una visión y ahora nos damos cuenta que de repente, a mí me pasó mucho, de repente con esto de que, 40 años estuve equivocado, creí esa cosa y ahora me doy cuenta que era falsa y yo hubiera dado la vida y hubiera muerto por esa idea y ahora me doy cuenta que estaba equivocado, pero tenemos que verlo con mucha compasión hacia nosotros y hacia los demás, no juzgar o no criticar a los otros, sino decir, yo también estuve así, también, y duele, ¿no? Porque dije, wow, o sea, ¿cómo estuve tanto tiempo equivocado? Pero al mismo tiempo no, qué bonito que por fin conocí la verdad, ¿sí? Y no lo acepten como dogma, sino, ok, esto es lo que dicen los sabios, pero ahora lo tengo que verificar por mí mismo en mi meditación, ver que es así. Ok. Bueno. Pues muchas gracias, Yuri. Gracias a ti, Dulce, y Estuvo muy gracias a Gracias, Yuri, muy gracias, amable. Salvador, Javier, Gracias Sí. a todos. Saludos a Gracias, todos. Bendiciones. bendiciones. Yolanda, Bendiciones. muchas bendiciones, pasen bonita Gracias. noche, que tengan un bonito fin de semana Gracias. y que este fin de semana México pueda encontrar un camino que sea verdadero y que sea un camino de corazón, Yo que todavía sea no pierdo la esperanza. un camino que nos traiga bienestar, paz y felicidad para todos. Y sí, como dice Salvador, no hay que perder la esperanza, Así es. porque al final siempre va a triunfar el bien. No lo duden ni tantito. El mal, como decía Aristóteles, es imperfecto y se muerde su propia cola. Y siempre, y así está incluso en las profecías, el bien va a triunfar, pero sí, a lo mejor vamos a tener que atravesar un pantano. Bueno, Entonces, ojalá que todo salga muy bien para todos sale bien. y que podamos todos estar bien en paz y felices. Entonces, muchas bendiciones, Gracias. una bonita noche, Gracias. buenas noches, bendiciones, miren, para ti, Buenas para tu noches. familia, María Luisa, Dulce, Bendiciones. Salvador, Yolanda, Javier, descansen Gracias, Yuri, igualmente. y Linda sigan noche. meditando en el silencio. Gracias. Buenas Ajá. noches. Estén bien Sale. todos. Bendiciones. Igual, Buenas buenas noches para todos. noches. Buenas Bye, noches. buenas noches. Bye. Bye. Bendiciones. Bye.